Buenas tardes, apreciados aprendices. Hoy vamos voy a brindarles una información explicativa de la guía 6 que corresponde al resultado de aprendizaje al estar equipos, utensilios, materia prima e insumos para la preparación de las bebidas de café. Como ya ustedes se habrán dado cuenta, la preparación de la bebida de café de calidad debe cumplir con unos requerimientos técnicos relacionados con la higiene y la seguridad, que eso es lo que les va a permitir entregar ustedes a sus clientes una taza de alta calidad. Una taza de café requiere materia prima, requiere insumos, requiere equipos, requiere un buen estado. Pero ¿cómo se determina ese buen estado o esa taza de calidad? Se determina de acuerdo a unos criterios internacionales eh, que nos lo determinan los especialistas y a una normatividad establecida de acuerdo a ciertos países o a ciertas regiones. Y ya hemos dicho, el café, aunque siempre va a ser el protagonista, pues no es el único ingrediente que tenemos que tener cuidado para el momento de la preparación. Entonces, ahorita lo que les voy a hablar precisamente es del agua. El agua es un ingrediente importante. La taza de café está conformada en su mayoría por un 98% de agua y solo el 2% de café, de acuerdo pues a las variedades que vayamos a presentar más adelante. Lo vamos a ver. Este ingrediente, el agua, puede potenciar o puede desmejorar el sabor y el valor de la taza de café, y también puede afectar el equipo que se utiliza para la preparación. Entonces, precisamente por eso nos vamos a referir al agua y a las características que debe tener el agua para obtener esta bebida de café, ¿cierto? Cuando nos referimos al agua de excelente calidad, no necesariamente vamos a estar hablando de agua 100% pura, porque el agua siempre va a tener eh, algunas, digamos que, sustancias que van a estar disueltas. No importa de dónde sea el agua, de cualquier parte del mundo, así emanen de un riachuelo proveniente de un glaciar, que es lo más puro que podemos encontrar, pero siempre pues en mayor o menor grado van a tener unos componentes o sustancias disueltas que van a integrarse dentro del contenido, y pues ya no vamos a obtener el 100% de moléculas de agua. No es fácil identificar cuál es el agua ideal. Ya por ejemplo los expertos han hecho sesiones inclusive ¿de qué? De preparaciones de café con diferentes tipos de agua. Entonces, también, aún así, si el tratamiento es adecuado, la polución por tuberías viejas, tanques sucios, todo causa que el agua pues no llegue totalmente 100% puro, sino que pues tiene algunas sustancias que desmejora esa preparación como tal. Eh, entonces lo que yo les digo es que cuando se habla de potabilidad en el agua, se hace referencia a la cualidad que tiene este líquido de ser apto para el consumo humano, es decir, que cumpla con los parámetros en cuanto a la calidad de compuestos y sustancias que contiene, o permita a las personas beberla y que no tenga ningún riesgo. Entonces les decía que pues algunas personas han hecho ciertas experiencias, y pues han degustado café con diferentes tipos de agua, entonces agua de grifo, agua filtrada y agua propia de mezclas de ellos, y pues han encontrado que por ejemplo el agua de grifo a veces tiene un sabor muy feo, muy desagradable, que el agua filtrada puede ser muy ácida, que ya pues el agua que ellos preparan pues ya sale con un cuerpo limpio, sin defectos notables. Lo mismo el agua embotellada, pues de acuerdo a la marca también puede tener diferentes sabores. Entonces eso es lo que nos habla de que pues hay que buscar un agua potable, y hay que experimentar, hay que revisar. Para garantizar la calidad del café, ¿qué pasa con el agua? Debes cumplir con estos parámetros. Primero, que sea un agente neutro en el proceso de la preparación. ¿Qué quiere decir eso? Que sea homogéneo, que ninguno de sus componentes sea más fuerte que el sabor al aroma de los granos. Eh, que todas las facultades que le permiten la extracción de los compuestos de las sustancias del grano de café tostado y molido
se mantenga. Es decir, que el agua que se utilice para la preparación a base de café expreso es potable, eso lo que les acabo de decir, que es totalmente inolora, insabora, de tal manera que las sustancias que tenga el agua no vayan a ser más fuertes que las sustancias del grano de café. ¿Cuáles son esos contaminantes más comunes que podemos encontrar en el agua? Podemos encontrar la materia inorgánica disuelta, que son elementos químicos y que están en nuestro ambiente, que entran en contacto con el agua, que sufren una separación de componentes y se integran con las moléculas del agua. ¿Cuáles son esos elementos? El calcio, el silicio, el magnesio, el hierro, el aluminio, algunos metales pesados. Por eso a veces el agua nos da como a sabores que a hierro, que es lo más común entre nosotros. La materia orgánica disuelta son los resultantes ya de la degradación de las plantas, residuos que pues, nosotros mismos en nuestras actividades vertimos y contaminamos el agua. Entonces, ácidos, pesticidas, cloraminas, bueno, todo ese tipo de elementos que nosotros contaminamos. Partículas en suspensión son partículas que no están disueltas y por general se adhieren por culpa del almacenamiento y del movimiento del agua, como el lodo, el polvo. Entonces todo eso que arrastra los ríos y los lagos pueden provenir de cierta abrasión o desgaste en las tuberías, en los tanques, y lo absorbe el agua. Los microorganismos, que son seres vivos que se reproducen en las aguas, generalmente están en aguas quietas, pueden producir problemas de salud. La turbidez o la materia suspendida también, que no se presentan con mucha frecuencia, pero que sí están asociados también con la tierra, con el mugre, con el polvo, con el agua. Y esas partículas, digamos que son fáciles, como se pueden observar, pues ya serían fáciles de filtrar. Si se va a preparar un café, las características ya químicas, ya examinadas y todo, para la preparación del café, estos parámetros son los siguientes. Eh, que no haya presencia de olor, que no haya una apariencia turbia o con partículas suspendidas, eh, que no haya, que un contenido de las TDS esté por encima de los 200 miligramos, la dureza del agua sea menor a 20 miligramos por litro, la alcalinidad por encima de 100 miligramos por litro, contenido de magnesio y calcio combinado por encima de 100 miligramos por litro, la acidez o el pH menor a 7.0 y la alcalinidad o pH mayor a 8.0. Entonces son como los parámetros, ahí podemos observar que los parámetros más relevantes son, en cuanto a la calidad, son el pH, la alcalinidad, la dureza, los TDS, que son los sólidos disueltos en agua. Por ejemplo, el exceso de cal no solo afecta el sabor del café, sino que también puede acumularse en la cafetera. Eso quiere decir que todos esos elementos o esas sustancias que van dentro del agua también pueden estar afectando nuestros equipos. Entonces, aparte que estropea la preparación como tal actual, pues va dañando también las preparaciones futuras, así pues cambie el tipo de agua. Por eso pues más adelante vamos a ver los tipos de cafeteras, y esas cafeteras, como las expreso automáticas, se incorpora un filtro que es lo que mejora el agua al purificarla. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es necesario asegurarse de usar un agua filtrada y purificada en la preparación de café. Esto va a asegurar que no se afecte el sabor de la taza y va a evitar que la cafetera también se estropee por la acumulación de impurezas. Bueno, con esto ustedes van a empezar a realizar entonces ahorita la primera actividad de apropiación del conocimiento, que es completar unas palabras y la primera pregunta que nos hace esta actividad. ¿Cuáles son las características importantes que debe tener el agua para poder preparar una taza de café de calidad?